tal, mexicanos verdaderos? Aquí estamos de regreso con más información. Antes de continuar, pido tu like, compartas el video y te suscribas al canal. Día negro para México. Día de represión contra jóvenes de la generación Z. Represión por parte de Claudia contra el movimiento del sombrero. En esta cita con la historia, en el Zócalo, en Palacio Nacional, donde se intentó emular las conquistas de Nepal, de Sri Lanka, de Madagascar. Sin embargo, amigos, la protesta fue infiltrada por reventadores de la 4T. Estos jóvenes que violentaron, que golpearon a policías que golpearon y reprimieron a jóvenes, a mujeres, a madres de familia, que venían atrás del colectivo, que una vez que estos jóvenes infiltradores, que yo no sé si eran de la generación Z o si eran del ejército, si eran porros de Claudia, violentaron la marcha y se retiraron, provocaron a la policía y se fueron, y los policías atacaron a la ciudadanía, a los manifestantes que venían atrás de manera pacífica. Voy a presentarles, amigos, lo que he documentado el día de hoy, que desde muy temprano estuve muy atento revisando las redes sociales, revisando la marcha. No estuve ahí, ya he estado en otras ocasiones y pude detectar desde un comienzo cómo el gobierno infiltró la marcha. Desde un día antes, este documental que les presento aquí, amigos, espero sirva para aclarar lo que sucede, porque estoy viendo sus comentarios en todas las redes sociales. Hay confusión, hay caos, no sabe la gente qué fue lo que pasó realmente el día de hoy. Están preguntando, ¿derrocaron a Claudia? ¿Ya fue destituida Claudia? ¿Ganamos? ¿Perdimos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué se logró con esta marcha? Hay caos, hay incertidumbre, sobre todo porque no hay una claridad en la información que se está manejando. Solamente están saliendo videos cortitos, pequeñas partes de este rompecabezas que no nos dicen nada. Yo he juntado aquí toda la información y le he puesto un orden cronológico para que entiendas qué fue lo que sucedió. No hoy, durante la jornada de protestas que se dio en más de 65 ciudades de México, sino desde hoy, en la madrugada, desde muy temprano. El gobierno, amigos, se estuvo preparando desde un rito detrás de las murallas del miedo y Palacio Nacional. Se llevó a cabo un rito narcosatánico, el cual sería el preámbulo de esta violencia desatada una vez durante la marcha. Hubo varios factores predominantes que nos llevan a deducir que detrás de todo esto, amigos, estaba López Obrador, porque Claudia no tiene la inteligencia, tal vez sí la perversidad, pero no tiene la inteligencia para orquestar esto. Aquí se ve a leguas que detrás estaba López Obrador, dirigiendo este operativo, dirigiendo esta represión contra los manifestantes. Vamos a ver en esta información que he logrado acumular en esta primera entrega, cómo en su momento llegan los manifestantes, todos los colectivos que se dieron cita en el Ángel de la Independencia, marcharon, desbordaron toda la Ciudad de México. Estamos calculando 2 millones de asistentes, amigos. Llegaron al Zócalo, el primer contingente, ahí se esperó a que llegara la demás gente. Llegaron todos, empezó la ciudadanía como habíamos planeado, quitar las vallas, quitar las murallas de 3 metros, se quitaron tranquilamente, se tiraron todas, y llega un momento en que queda la ciudadanía y los granaderos de Clara Brugada, frente a frente. La policía se achica, lo van a ver a continuación, se hace chiquita, se protegen con los escudos, están aterrados, la ciudadanía les dice no tengan miedo, la ciudadanía les empieza a aplaudir, los policías se quitan los escudos, toman la bandera de México, y hay un acto de civilidad. La policía se iba a retirar, la ciudadanía iba a entrar pacíficamente, tranquilamente a Palacio Nacional. Sabíamos que no estaba Claudia ahí, se fue a Tabasco, desde donde descalificó la protesta de hoy y culpó a la ciudadanía de estos actos violentos. Todo iba muy bien, amigos, para que entráramos a Palacio Nacional y desde ahí destituir a Claudia, para quedarnos ahí. Pero ¿qué fue lo que pasó? De repente, ya cuando estaban las vallas tiradas, que no se usó violencia, simplemente fuerza aplicada, de repente llegaron grupos de choque, de jóvenes, algunos portando la camiseta, obviamente, de la generación Z, pero eran infiltrados, y estos empezaron a atacar a la policía. Van a ver cómo de repente empiezan estos jóvenes a atacar a la policía. Los policías responden, pero estos jóvenes se disgregan, se dispersan y queda la policía ante la ciudadanía que venía atrás. Contingentes que apenas venían llegando del Ángel de la Independencia y que fueron recibidos a golpes por los policías. Hay cientos, quizá miles de heridos entre ciudadanos y policías, más ciudadanos que policías. Hay desaparecidos también. Es la peor represión de toda la historia, de parte de un gobierno, y más que se presume democrático como el de la 4T. Vamos a ver también en un punto, amigos, cómo la propia ciudadanía protege a la policía, a una mujer policía, que había sido apartada del grupo y que estos jóvenes infiltrados querían golpear. Los ciudadanos asistentes la protegieron, los ciudadanos protegieron a los policías. Hay momentos muy importantes que no estamos viendo en ningún lado, que no lo han explicado.
ni un analista, y que aquí los hemos detectado. Aquí se los voy a presentar el documental de lo que ocurrió esta jornada. ¿Se logró o no se logró el objetivo? ¿Se fracasó o es el comienzo de una serie de protestas que van a continuar? Porque esto no se va a quedar así. Esto tiene que continuar, amigos. Lo que sucedió hoy fue una guerra entre elementos de la policía y la ciudadanía. Fue una guerra civil lo que aconteció el día de hoy. Patrulleros golpeando a familias, con niños, con personas que iban en silla de ruedas, policías que también terminaron bien golpeados y llorando en el suelo, porque los obligaron a hacer esto. Van a notar ustedes que al principio la policía se rindió y ya se iba a retirar, pero vino la orden de Palenque y los soldados que estaban en la azotea de Palacio Nacional riéndose, como ya están circulando las fotos, dieron la orden a los policías de que atacaran a los asistentes. Una vez que estos jóvenes infiltrados, que ya habían violentado a la policía, se retiraron. Van a ver en un momento también como un joven de la generación Z de 14 años, amigos, un niño, lo llevan prácticamente secuestrado los policías de Clara Brugada. Y lo más indignante es que hay decenas ahí, cientos de personas que nada más están grabando y no ayudan a este joven. También en parte la ciudadanía que asistió el día de hoy no estaba organizada. Y la experiencia me dice que los líderes simplemente convocaron a un simple recorrido del Ángel al Zócalo. Y cuando llegaron fueron abandonados. No hubo un liderazgo ahí en el Zócalo que canalizara la masa, que ahí se presentó más de 2 millones de personas. Tuvo que haber una voz que les dijera, hay que rodear, como van a ver también en las imágenes, hay que rodear a la policía pacíficamente. No teníamos que enfrentarnos a la policía. Era simplemente rodearlos, orillarlos y darles una salida hacia un costado de Palacio y nosotros quedarnos ahí y entrar a Palacio. ¿Por qué no hubo ese liderazgo, amigos? ¿Qué tan alto se infiltró esta marcha ciudadana? ¿Qué tanto se infiltró la marcha, amigos? Que dejaron sola a la ciudadanía. Gente que iba decidida, porque así lo vimos con los heridos, decidida a tomar Palacio, pero sin violentar el derecho de las demás personas. Son varios momentos claves en esta información que les he preparado. Algunos de estos fragmentos ya los vieron ustedes, pero fuera de contexto. Porque ahorita también ese es otro asunto que vamos a analizar. La izquierda, la 4T, Morena, pues están diciendo que esto fue un fracaso, que los que violentaron era gente de Alito, gente de Claudio, que esto ya es un rotundo fracaso, que la oposición tiene que aprender y someterse a la revocación de mandato hasta el 27 o el 28, porque no están preparados los de la oposición para hacer marchas, están diciendo ya. Es decir, ya quieren clavar el ataúd y sellar esto. Pero hubo un gran logro el día de hoy, amigos. Se logró lo que nunca antes se había hecho, quitar las vallas hasta ese punto de manera pacífica. Toda la marcha fue un éxito rotundo, arrollador en todo el país, más de 65 ciudades. Y en la Ciudad de México se llegó hasta Palacio, se quitaron las vallas tranquilamente, la policía se rindió, la policía sacó la bandera, siendo que Claudia la había retirado. La policía enarboló una pequeña bandera en señal de unión con la sociedad. Pero vino una orden de arriba del gobierno que ordenó un ataque contra la ciudadanía. La marcha fue infiltrada, hubo reventadores, hubo grupos de choque. Faltó también organización de parte de los asistentes, ponerse de acuerdo ante cualquier violencia, desmarcarse, pero sin perder el rumbo, el objetivo que era entrar a Palacio. Vamos a ver también la respuesta de Claudia, amigos, de manera cobarde en Tabasco, porque se fue a Tabasco, no se quedó ahí a pelear su propia batalla. Y desde Tabasco acusó a estos jóvenes de haber destruido propiedad del gobierno, estas murallas de 3 metros, los acusó de haber roto vidrios. Pero eso sí, Claudia hizo caso omiso de estos policías antimotines que agredieron a manifestantes. Pero también hubo manifestantes jóvenes que también agredieron a policías. Fue un desastre, amigos, y no se logró el objetivo, que era entrar a Palacio y destituir a Claudia, destituirla, no revocarla. No nos podemos esperar la revocación porque eso es una farsa. Aquí está el documental, amigos, con orden cronológico, de cómo desde la madrugada hicieron un ritual satánico ahí detrás de estas murallas, de cómo Claudia de muy temprano ordenó quitar la bandera del Zócalo. La marcha fue un éxito en sí, pero fue infiltrada por el gobierno. La policía se había rendido porque eran más de 2 millones de personas. Sabían que no podían hacer nada, pero agredieron, amigos, atacaron a la población para asustarla y la gente se alejó. Van a ver unos videos panorámicos, cómo se ve el mar de gente y los policías son pequeñitos, pero están lanzando gas lacrimógeno y están golpeando a la ciudadanía.
Esto, amigos, ni en los sexenios de Peña, ni de Calderón, que lo que van a ver también hay imágenes muy delicadas de cómo los policías están golpeando a un joven. Me recordó lo de Atenco, de Peña Nieto en 2006, y mandó reprimir en Atenco en 2006. La misma imagen, amigos, la misma estampa, ahora con Claudia. Pero peor aún, porque al menos en aquella época, en 2006, yo recuerdo que pues los que estaban golpeando a estos campesinos, pues al menos tapaban con los escudos, pero estos de la 4T no, ahí golpeando a estos jóvenes, patándole la cara a un joven, sin importar que los estuvieran grabando. La peor represión de toda la historia, lo que van a ver a continuación. Y chequen muy bien el orden cronológico de lo que van a observar y los detalles, los momentos claves, que al final aquí los vamos a analizar en su contexto. Veamos.